tardes, noches o cualquiera sea la hora en la que viva usted. Hoy le vamos a presentar los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU y nos centraremos especialmente en uno de ellos: paz, justicia e instituciones sólidas. Estos objetivos son indispensables para el desarrollo sostenible, tanto en el futuro próximo como en el futuro que usted dejará a sus hijos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día. Además, están planteados tanto para que el más vago de la casa como el más concienciado del planeta puedan aportar al futuro de la humanidad. Es importante que se logren los objetivos para 2030. Si quieres saber más información sobre alguno de estos temas en especial, visite la página web www.un.org. Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta es la corrupción, que junto a sus dos hermanos, la evasión y el soborno, les cuesta a los países en desarrollo anualmente 1,26 billones de dólares americanos. Por otro lado, tenemos el hecho de que hay 28,5 millones de niños en edad escolar que no están en ningún tipo de situación de atender ningún colegio. Por no mencionar que todos estos, o la mayoría, se encuentran en un país que está en una zona de guerra, y si estas zonas les causan problemas y traumas a adultos, imagínese usted a unos pobres niños. Las personas de todo el mundo, sin importar su raza, su sexualidad o de dónde vengan, deberían de poder tener acceso a paz, libertades y una educación aceptable. ¿Qué puede hacer usted? Interésese realmente por la actuación de su gobierno. Manifiéstese. Conciencia a su entorno de la necesidad de las instituciones justas y fuertes y de cómo puede contribuir al desarrollo sostenible. Ejerza sus derechos como ciudadano y les exija a sus representantes políticos complete total transparencia en todas sus responsabilidades. Promueva la inclusión y respeto hacia las personas de diferentes procedencias, origen étnico, religión, género, orientación sexual u opinión. Muchas gracias por la atención prestada y recuerde, si desea más información, visite la web www.un.org.